Referirnos a las mujeres de Hungría es hablar de un tesoro preciado y buscado desde tiempos históricos, una combinación de belleza exótica, tradicional y mucha personalidad. El pueblo húngaro es un inmenso trasegado de Europa y Asia. El producto de tantas mezclas y fusiones, lógicamente, se tiene que ver reflejado en las hijas de Atila. Si nos referimos a la mujer húngara con una narrativa contemporánea, podríamos decir que estas son dos tipos diferentes de mujer. Una de ellas, influenciada por tiempos en que el país fue una república socialista. Hablamos de damas mesuradas, con roles tradicionales, una mujer romántica y apegada a las tradiciones, donde las relaciones solo suelen suceder dentro del matrimonio, el cual se basa en el amor y la fidelidad. La clásica estructura familiar, donde el hombre es la cabeza de familia. Con la caída de la cortina de hierro en Hungría, la mujer y la sociedad en un todo cambian drásticamente. Si antes hablábamos de damas mesuradas, ahora nos referimos a mujeres liberadas del pasado. Para el romanticismo ya no hay lugar, los tiempos son más vertiginosos. El apego a las tradiciones solo se logra ver en los estrechos vínculos familiares. El matrimonio ya no resulta necesario para realizarse en la vida. Las relaciones no son exclusivamente dentro de este. De hecho, las relaciones paralelas se imponen en mayor medida. La tasa de divorcios aumenta al punto que hoy por hoy son de las más altas de la Unión Europea. Hablamos de otra mujer muy diferente, pero con un único común denominador que se ha mantenido intacto por milenios. Sea en la monogamia del matrimonio convencional o en los modernos tiempos actuales de camas ligeras, hay un factor que distingue a las húngaras de cualquier mujer, condición que las ha hecho deseables para todos los caballeros. Desde tiempos del paganismo hasta nuestros días, las féminas del Danubio han gozado de una reputación de excelencia en el arte del amor, maestría abrumadora y una suerte de miel dulce que cautiva, agota y hace sucumbir a cualquier rival. En el campo de batalla, los guerreros hunos arrasaban toda Europa central, pero en las tiendas, las insaciables soberanas del placer y la noche eran las damas. Las húngaras son famosas por tomar las riendas de la situación. No en vano han ocupado y ocupan un podio privilegiado en el cine para adultos. Claro está, esta reputación inicia mucho antes del cristianismo. En tiempos del protopaganismo, producto de tantos cultos y fusiones religiosas, existía uno en particular donde la mujer era el centro de atención y adoración. Conocido como dianismo, denominación traída del Imperio Romano, mimetizada y entremezclada con la brujería local, dio forma a la Wicca diánica, la cual era realizada por una serie de tradiciones matriarcales y religiosas. Ya instaurado el catolicismo en toda Europa, las prácticas que más escandalizaron fue la adoración monoteísta a una divinidad femenina y la práctica del amor entre mujeres, en parejas, grupales e incluso también con la participación de alguna pareja de diferentes géneros.
No es de sorprender que la última quema de brujas fuera precisamente en Hungría. Hoy en día, las brujas húngaras se reúnen anualmente en el sur del país para demostrar su propia existencia y continuidad. Todo guerrero, o toda guerrera en este caso, le gusta que se le reconozca sus victorias y sus virtudes. Por ello, las húngaras adoran que se les felicite por su aspecto, sobre todo que te intereses detalladamente en los aspectos de su vida. A diferencia del resto de los países europeos, donde las primeras preguntas tienen que ser muy mesuradas y nada invasivas, por temor a espantar la presa, aquí funciona de manera inversa. Ella espera que le preguntes atentamente sobre su vida, sus deseos, banales e íntimos. Ten presente que llegado a este punto, es muy probable que el cazador se convierta en presa. En el país hay muchísimas más mujeres que hombres. Estos últimos son mucho más hogareños, disfrutan de estar en la casa, de los niños y de pequeños eventos sociales. Pero su contraparte femenina es todo lo opuesto. Le gusta salir hasta muy altas horas de la noche, diversión, hipersociabilizar y otros tantos talentos. Por eso es muy común ver en la noche tantas mujeres hermosas en busca de lo que les depara el destino, en particular en los innumerables centros nocturnos de la ciudad de Budapest. Para América Latina, Hungría y su gente es el grupo de países europeos más desconocidos. En el joven continente, la inmigración húngara en general fue mínima e insignificante. El país que más se benefició con un muy pequeño número de inmigrantes fue México entre 1925 y 1950. De hecho, en la tierra azteca, a los gitanos se les suele llamar húngaros. Por todo esto, las mujeres de esta parte del mapa gozan de un halo de misterio adicional ante los ojos de los latinoamericanos. Ten muy presente que las féminas húngaras son agua que realmente moja y que siempre te dejarán sediento. Consideradas desde tiempos inmemorables como un trofeo exótico, salvaje y sofisticado, reputación, gloria y orgullo que incluso hoy día las distinguen. Gracias por llegar hasta aquí. Se terminó la serie, se terminó Budapest. Espero que este video y esta serie te haya gustado. Yo me la pasé muy bien. Nos vemos en este video que te dejo por aquí o en un próximo país ya dentro de unos pocos días. Chao.